¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Foro Potosino. El día de hoy en el estudio nos acompañan los maestros Jorge Chazal. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Lorenzo Sánchez Andrade. Señor Lorenzo, buenos días, gracias por acompañarnos. Y el maestro Benjamín Vázquez Merino. Benjamín, muchas gracias por acompañarnos a una edición más de este su programa Foro Potosino de Abogados. Y bueno, el día de hoy estaremos charlando sobre el tema que tiene que ver con los magistrados, con la polémica que ha desatado el haber de retiro, un bono por ahí, que si se autoriza, que no se autoriza para los magistrados cuando se retiren, en qué supuestos se puede aplicar este bono, en qué supuestos no. Y platicaremos también, si usted nos lo permite, un poco sobre el tema de la renovación de los magistrados aquí en San Luis Potosí, la renovación en el Poder Judicial del Estado. Para ello, si nos permiten, comenzamos con la opinión del maestro Jorge Chazal. Jorge, ¿qué opinión te merece el tema de los magistrados? Comenzando por esta polémica que ha desatado el haber de retiro. Yo creo que todo este debate que se ha dado en torno del haber de retiro es porque no se entiende de lo que se trata el haber de retiro. No hay que confundir el haber de retiro con la pensión vitalicia. La pensión vitalicia tiene que ver con el retiro de la función y además un pago de por vida, por el resto de la vida que le quede al funcionario, como es el caso del presidente de la República. El presidente de la República tiene derecho a una pensión vitalicia cuando en realidad el ejercicio de la presidencia de la República no le conlleva el ejercicio profesional y un impedimento para el ejercicio profesional posterior. El haber de retiro se justifica como una medida para garantizar la imparcialidad de los tribunales, toda vez que hay un impedimento para el ejercicio de la profesión una vez que concluye la función. En este caso, los magistrados del Tribunal Electoral tienen un impedimento de 2 años siguientes a que culmina la función para poder actuar en ejercicio de su profesión ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. En esos casos se justifica el haber de retiro. Es decir, como no van a poder desempeñar su profesión, es una retribución, es una compensación por ese impedimento, pero aquí habría que entrar entonces al tema de los matices. No podría ser vitalicio, sino que tendría que ser nada más por el tiempo que dure el impedimento, y a la vez no debería de ser tampoco en todos los casos, sino solamente cuando el impedimento realmente actualice una sobrecarga, un gravamen al funcionario. Es decir, si tenemos magistrados del Tribunal Electoral que están gozando de licencia del Poder Judicial Federal en otra adscripción, como es el caso de Alejandro Luna Ramos, que es el presidente del Tribunal Electoral, y él terminando su encargo se va a regresar a su plaza de magistrado en el Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México. No cae en ese supuesto. Pues no caería en ese supuesto, él no está siendo afectado por el impedimento, él va a poder regresar a su función. Si pensamos en Salvador Olimpo Nava Gomar o en Manuel González Oropesa, que son investigadores de tiempo completo y que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos no tienen el impedimento y por lo tanto no tendrían por qué tener ese haber de retiro. Sin embargo, si pensamos en el caso de alguien que deja su despacho profesional, deja su ejercicio libre de la profesión para irse de magistrado, bueno, pues en el momento de terminar, él no va a regresar a ninguna plaza, no va a regresar a ningún trabajo con un ingreso. Tiene que regresar a litigar y él no tendría puede. que regresar a litigar y no puede. Ahí se justificaría. El problema que se da, la discusión es por la ignorancia de entender lo que es el haber de retiro, pero por otro lado, porque no se está dando ningún matiz a cómo debe de funcionar este haber de retiro. Entonces yo creo que sí se justifica, pero no en todos los casos. Bueno, yo pienso, el magistrado presidente Ramos Luna, 5.290.000 pesos es el ingreso anual que percibe como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo mejor el público pues, va a decir, bueno, un haber de retiro o una pensión vitalicia, que ya el licenciado Jorge Chazal se encargó de hacer esa definición, pues a lo mejor para el pueblo que tiene salarios muy magros, pues 5 millones de pesos al año, pues es una cantidad bastante, pues no las va a ver en toda su vida. Si hablamos que son 2 años, estamos hablando de 10 millones de pesos. Y 10 millones de pesos repartidos entre 24 meses, pues nos dará la cantidad como para decir, pues yo creo que ya está en posibilidades de retirarse por una buena temporada. No nada más por 2 años. No nada más por 2 años, ¿no? Entonces, considerando, vamos a suponer que ese fuera el salario. Aunque la postura que ya adoptaron los 7 magistrados fue en el sentido de no estar de acuerdo, de no aceptar el bono, y bueno, finalmente corresponderá en lo individual si lo aceptan o no tal distinción. Sin embargo, volvemos, ¿no?
los sueldos son sueldos pues muy elevados para la mayoría de la gente. Es a lo mejor lo que tú haces un comparativo respecto a otras funciones que desempeñan en otras áreas y pues bueno, no tienen la misma calidad. Ajá. ¿Aquí de qué estamos hablando? De que los ingresos altos pues van en función a la función que desempeñan, que deben de tener un alto grado de profesionalismo, que precisamente deben de estar evitados a ser tentados por los diversos partidos políticos y que puedan desempeñar una función imparcial. No debemos de olvidar que el proceso electoral pues va a regir los destinos de un país, y al regir los destinos de un país también implica decisiones de carácter económico. Entonces son decisiones económico-políticas que tienen mucho que ver con el desarrollo de un país. Más sin embargo, la mayoría de la gente, bueno, pues no acepta precisamente que se les dote a estos funcionarios, adicionalmente a los salarios que se les pagan, pues estos conceptos que nosotros podríamos entender como abogados. Pero a lo mejor la mayoría de la gente no lo va a tomar así. Así es. Son salarios que, licenciado Benjamín, que el grueso de la población pues lo siente hasta ofensivos, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pensará un trabajador común y corriente de la zona industrial, un obrero, un albañil? No sé, de la clase media hacia abajo. Solamente compáralo con el salario mínimo, ¿verdad? Con esa comparación vemos la grotesca diferencia que existe. Pero bueno, a final de cuentas, el licenciado Lorenzo tocó un tema muy importante, tocó un punto muy importante. Necesitamos blindar a estos funcionarios en contra de la tentación de partidos políticos, incluso de delincuencia organizada, etcétera. Entonces, sí tienen que ser salarios muy remuneradores, tienen que ser salarios muy altos para evitar ese tipo de tentaciones. Ahora bien, lo que se está procurando con esto, definitivamente, es garantizar la transparencia, la legalidad, la pulcritud de las elecciones. ¿A quién vamos a elegir? Bueno, pues a quienes van a decidir precisamente en materia económica, en materia política, quienes van a tomar todas esas decisiones para el buen rumbo que deba seguir el país. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy puntuales, pues, y existe la necesidad de que esos salarios sean, ya no digamos altamente remuneradores, que sean altos también, para evitar eso. Pero también tenemos que buscar la manera de que ese privilegio que se está buscando darles no sea excesivo ni sea ofensivo efectivamente para la población. Salarios decorosos, que no te tienten. Exactamente, pero que no sean ofensivos para la población. Sí, a ver, aquí... que carguen al erario. Ahora, también podría formar parte. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no tiene un presupuesto alto. De hecho, la gran parte de su presupuesto, el presidente magistrado del Tribunal de la CEGAI, el licenciado Martín Vázquez, perdón, decía que el presupuesto era insuficiente, que no se le otorgaban los recursos necesarios para poder desarrollar bien la función electoral. Debemos de considerar que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, bueno, tiene una plataforma administrativa que le consume la mayor parte de sus recursos económicos. Y solamente en temporadas electorales, que estamos hablando cada 3 años, es cuando este engranaje se empieza a mover, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues bueno, conceptos diversos a través de los movimientos de corrientes de asociaciones civiles que participan en los procesos electorales, en donde hay unas auditorías, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en algunas ocasiones, como en el estado de Sinaloa, se pretendió y se realizó y se llevó a cabo con gran éxito realizar un padrón de proveedores de insumos electorales. Esto con la finalidad de una transparencia, es decir, directamente los partidos políticos hacían sus solicitudes de suministro de materiales, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa recibía ese material y lo entregaba físicamente a los partidos políticos que lo solicitaban, verificando calidad y sobre todo el proveedor. Entonces, pues ya tenías, pues, evitar una merma, ¿no? Nunca se pudo llevar a cabo aquí en San Luis Potosí. Desconocemos cuál haya sido el procedimiento. En la mayor parte de los estados de la República Mexicana se lleva un control de proveedores. Aquí en esta parte todavía yo no sé si exista esta parte. A ver, lo que pasa es que mencionaron algo que es muy importante destacar. En algunas conversaciones que yo he tenido con gente del Poder Judicial de la Federación en diferentes partes de la República,
precisamente ven en los altos salarios y en las buenas condiciones laborales la forma de proteger o de blindar de la corrupción al Poder Judicial Federal. O sea, es decir, ese es el motivo de los ese es el motivo de los sueldos altos Así es. y de las prestaciones. Es decir, tienen, además de lo que son los sueldos altos, tienen seguros médicos, bonos, etcétera. Y alguien me lo decía en alguna ocasión, me dice, lo que pasa es que de esa manera te la piensas antes de recibir una cantidad que te ofrezca alguien. ¿Por qué? Pues porque es mucho más lo que vas a perder. Ese efecto disuasivo justifica el y aún que así tenga han eso, sido ¿no? penetrados algunos miembros sí, del poder. sí, por Tenemos supuesto. hace 2 años un secretario en México que tenía cuentas por 300 millones Y de tenemos pesos. el caso de los jueces y magistrados que acaban de ser retirados de su cargo, denunciados por el Consejo de la Judicatura Federal por favorecer a los casineros con concesiones de suspensiones de amparo. Sí, amparos, sí. Ahora, el problema que tenemos, y también creo que muy acertadamente lo decía Benjamín, es que estos sueldos altos chocan con la percepción que tiene la población, porque no se entiende la función de los jueces y porque evidentemente parece caro porque no se sabe qué es lo que se está pagando. Y entonces, en ese sentido, creo que hay un divorcio entre la sociedad y la percepción que tiene de los jueces. Por eso, evidentemente, importa mucho a la sociedad y choca el que se diga tienen salarios tan altos porque no se está entendiendo la función judicial ni se está sabiendo lo que están haciendo. Y además, en el caso electoral, pues tener un tribunal con altos salarios nada más para procesos electorales o los órganos electorales con altos ingresos, como lo estaba comentando Lorenzo, cuando nada más hay elecciones cada 3 años. Y que se paga todo el tiempo. Y que se paga todo el tiempo, entonces eso en realidad es un problema que tiene que ver con nuestros miedos. La complejidad y lo caro del sistema electoral es por el miedo que se tenía a la forma como se desarrollaban los procesos electorales. Queríamos procesos transparentes o procesos caros. Pero nos sale muy cara la democracia. Claro. Vamos a un corte y regresamos con este importante tema, amigos del auditorio. Regresamos.